cuando sopla sobre mí, cuando quema todo mi ser. Tu Espíritu, Señor, es mi consolación. Cuando viene sobre mí, cuando sopla sobre mí, cuando quema. Ahora te presentamos tu programa 5 minutos con el Espíritu Santo, con el diácono Víctor Alvarado. Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les habla el diácono Víctor Alvarado de la diócesis de Austin, en Texas. Gracias por conectarse a este su programa 5 minutos con el Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia de Dios mediante la lectura de su santa palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. El temor de Dios odia el mal. El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios alarga la vida. El temor de Dios es firme confianza que dará seguridad a los hijos. El temor de Dios es fuente de vida que libra de los lazos de la muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es miedo o temor de Dios. En nuestro idioma español, el significado de las palabras miedo y temor nos resultan bastante parecidos. Quizás el miedo nos parece como más fuerte que el temor, pero normalmente ambos tienen una connotación negativa en cuanto a que generan una reacción que nos mueve a alejarnos de una situación o persona de la que nos sentimos amenazados. Sin embargo, cuando estamos hablando en términos espirituales, el uso de una palabra o la otra expresan realidades completamente opuestas, en el sentido de que el miedo a Dios nos aleja de Él, mientras que el temor de Dios nos acerca. Veamos cuál es la diferencia basándonos en las Sagradas Escrituras. Primero hablemos del miedo a Dios. Se menciona ya en el capítulo 3 del libro del Génesis, que habla de la caída del hombre. Tan pronto Adán y Eva se dejaron tentar por el demonio en forma de serpiente, se dieron cuenta de que estaban desnudos y se escondieron para que Dios no los viera. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Este le contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Podemos también mencionar la parábola de los talentos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, donde el servidor que había recibido un talento para administrarlo mientras su patrón estaba de viaje, una cantidad bien grande de dinero en los tiempos de Jesús, en vez de ponerlo a producir, lo enterró en un hueco por miedo y lo devolvió a su patrón sin ninguna ganancia. Tanto Adán como el servidor perezoso de la parábola dieron excusas por su comportamiento, pero esas excusas solo revelan las inclinaciones de su corazón al pecado. Ambos ven con miedo a Dios porque, aun conociendo cuál es su voluntad, han preferido mantenerse esclavos de su pecado, que es su propio egoísmo, el amarse a sí mismos más que a Dios. En contraste, el libro de Proverbios nos dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el libro del profeta Isaías lo menciona como uno de los 7 dones del Espíritu Santo. A diferencia del miedo, el temor de Dios revela un dulce amor filial a Dios, un respeto a su voluntad. El fiel tiene temor de ofender a Dios porque lo ama por encima de sí mismo y no quiere perder su amistad ni su confianza. Santo Domingo Sabio, quien vivió en el siglo XIX y murió con tan solo 14 años de una enfermedad pulmonar, escribió en su devocionario:
de su primera comunión: prefiero morir antes que pecar. San Juan Bosco, quien fue su maestro, quedó tan impresionado con la santidad del joven que escribió una biografía acerca de él. Santo Domingo Savio, con su corazón noble y puro, es un ejemplo de lo que es tener temor de Dios. En el mismo espíritu, nuestro recordado Papa San Juan Pablo II, al principio de su pontificado, comenzó diciendo: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Hoy te invito a que te preguntes: ¿a qué le tengo yo más miedo? Luego piensa en cómo responderías ante ese miedo. ¿Harías lo que sea para protegerte, incluso algo contrario a la voluntad de Dios? ¿Cómo es tu temor de Dios? Los espero mañana para el próximo programa de los 5 minutos con el Espíritu Santo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.